Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones. Espero que el Espíritu Santo esté en sus hogares y en sus corazones. Y que esa presencia los esté ayudando cada día más para buscar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Sin más preámbulo, hable su Biblia en Mateo 7, 21-23. Y la palabra del Eterno se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre Celestial, en este momento te vengo a pedir que cambies y que abras los corazones de todo aquel que está escuchando tu palabra santa. Que tu presencia en este momento, Señor Padre, cambie la mentalidad de estas personas. Que si están incumpliendo las Sagradas Escrituras, Señor, llévalos a toda verdad. Y no me permitas, Padre Celestial, dañar tu palabra santa. Y que sea la voz del Espíritu Santo que salga de la boca de tu siervo. Amén y amén. Sin más preámbulo, este estudio es uno de una serie de estudios que denominé ¿por qué no hacemos lo que realmente dice Dios en su palabra, la Biblia? Tema número 1, el diezmo. Tema número 2, el tema que a los pastores les da miedo hablar. Tema número 3, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tema número 4, el verdadero arrepentimiento. Tema número 5, el ayuno. Tema número 6, la oración. Tema número 7, el juicio contra las hijas de Eva. Tema número 8, la gran verdad mal utilizada. Bueno, como acabas de escuchar, el tema número 1 que corresponde a este estudio es el diezmo. Es un tema muy complicado, es un tema que se ha debatido por muchos años. Sé que hay buenos maestros que enseñan que el diezmo, se puede dar el diezmo. Sé que hay muchos maestros con buenas intenciones, con mucha escritura y con mucha amabilidad y amor, enseñan que hay que darlo. Pero aquí yo no vengo a dar un concepto humano. Aquí yo no vengo a transmitir lo que yo siento o lo que yo estipulo, porque igual como siempre he dicho en mis estudios, la Biblia no está bajo interpretación humana. La Biblia es clara. La Biblia responde nuestras necesidades, pero hay que cumplir lo que dice Jesucristo, escudriñarlas. Hay que escudriñarlas bajo la presencia del Espíritu Santo. Hay que escudriñarlas porque si queremos leer, mejor buscamos el periódico y leemos común y corriente, pero hay que escudriñarlas. Vamos a lo que dice Gálatas 1:10. La palabra en Gálatas 1:10, inspirada por el Espíritu Santo a nuestro amado apóstol Pablo, dice así lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta palabra que está aquí, inspirada por el Espíritu Santo en manos del apóstol Pablo, es muy dura. Es algo que nosotros tenemos que entender. Aquí estamos para agradar a nuestro Padre Celestial y por eso Él mismo nos dice escudriñar las Escrituras, porque tenemos que saber qué Él nos quiere regalar y qué nos quiere decir. No solamente porque me dijo tal persona, eso es lo que quiere decir, o no solamente porque una mala interpretación quiere que yo siga en el engaño. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. El escudriñar las Escrituras es casi como un mandamiento. ¿Por qué? Porque fue palabra de Jesucristo y todo lo que Jesucristo dijo es parte de los mandamientos. Tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a ver de dónde empezó eso, la situación del diezmo. Hay un diezmo que algunos pastores o algunos ministros, los concilios les echó a ellos como carga, que se llama el diezmo de los diezmos. Estas instrucciones se encuentran en el libro de Números, capítulo 18, de los versículos 20 al 32. Si tiene gusto puede leerlos y usted se da cuenta
¿Cuál fue la carga que le dieron a nuestros líderes para que nuestros líderes trataran de buscar estrategias cómo torcer las escrituras? Lo que te voy a mencionar tal vez le va a sonar algo muy feo, pero hay estrategias de estos falsos maestros y esa estrategia dice así. Pero recordemos lo que Pablo dice en Romanos. Vea lo que dice Pablo en Romanos y ellos la tuercen. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Lo mismo dice en Corintios 10:11. Y estas cosas les aconteció escritas como por ejemplo, y estas escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 446 versículos que citan directa o indirectamente pasajes del Antiguo Testamento? Además de muchísimos pasajes que recuerdan acontecimientos históricos desde los días del primer hombre, Adán, hasta los tiempos del cautiverio. No es por demás que nuestro Señor Jesucristo y Pedro y Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento nos recuerdan estas cosas que pasaron antes. Las dejaron escritas para nuestro provecho espiritual y para enseñarnos lecciones útiles en cuanto a nuestra vida como creyentes en Cristo. Dice Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Cabe notar que la escritura que aquí se refiere Pablo en este texto es más que todo el Antiguo Testamento, que era lo que el pueblo judío y los creyentes de la iglesia primitiva tenían en sus manos. Esta estrategia que les acaba de leer no nos está indicando a nosotros que nosotros tenemos que compartir lo que está en la ley con lo que está en la gracia. Estos falsos maestros enseñan esto para tratar de introducir el tema del que vamos a tratar de buscar la luz con las escrituras, que es el diezmo. Entonces, para que tú comprendas cómo estos falsos maestros tratan de engañar al pueblo, para indicarles que tenemos que vivir lo mismo que la ley y tenemos que mezclar la ley con la gracia. Porque a estos falsos maestros se les olvidó lo que dice muy claro en Hebreos 1. Pueden buscarlo, a ver qué es lo que dice Hebreos 1, para tenerlo claro y tratar de despegar en este tema que es de demasiada importancia y no quiero que se me duerman. Puede ponerle pausa y buscarlo en su Biblia. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado por muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito sea Jehová. Estamos claros. En nuestros tiempos nos habla por la palabra que el Eterno ha dejado escrita en sus grandes mandamientos. Ahora sí. Ellos también dicen que el diezmar se hace porque Abraham diezmó y la ley no estaba escrita. Es otra burla de estos falsos maestros. Solamente hago esta pregunta: si la ley no existía, ¿por qué Abraham circuncidó? ¿Por qué Abraham diezmó? ¿Por qué Abraham ofrendió? ¿Por qué Abraham levantaba altares y hacía sacrificios de animales? Si eso pertenece a la ley que le fue dada al pueblo de parte de Dios en el monte de Sinaí a Moisés. Haz esta pregunta y puedes leer Génesis 26:5. Vamos a buscar qué dice Génesis 26:5 para tratar de aterrizar este punto de estos falsos maestros que dicen que se diezma porque Abraham diezmó. Vamos a ver qué dice la palabra del Eterno, porque no quiero aburrirlos. En Génesis 26:5 dice lo siguiente: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí queda claro. La ley que se le fue dada a Moisés por parte de Dios en el monte Sinaí era la misma que cumplía Abraham. Segundo punto: Abraham entregó una 10ª parte de un botín que venía de Sodoma. Era un botín de guerra.
y se lo dio al rey de Salem. Muchos dicen que agarran Hebreos 7, más adelante hablamos de este tema, de este punto, perdón, que Melquisedec es como un simbolismo de Jesucristo. Y no es así, porque ahí mismo en Hebreos 7 está muy claro. Entonces no podemos tratar de torcer las escrituras y de decir cosas que nosotros tratamos de interpretar solamente a cuestión de hombres. Pero la Biblia es clara. No hay que hacer mucho alardeo de lo que uno sabe o no sabe, porque la Biblia es la que es inspirada por el Espíritu Santo, es el mismo Dios, es el pan que bajó del cielo. Entonces, ella es perfecta. Estos falsos maestros también toman algo muy a menudo, que es esto, que está en 2 Corintios 9:6. El que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. Pero si ustedes leen el verso 5 de ese mismo capítulo, para darnos cuenta cuál era la enseñanza que nos dejaba el apóstol Pablo a nosotros, inspirada por el Espíritu Santo, no por estos hombres, falsos maestros, que tuercen las escrituras a beneficio de ellos porque las ovejas no quieren cumplir la palabra, escudriñarlas. Tenemos que ser como los de Berea. Tenemos que escudriñar todo lo que nos digan los ministros, todo lo que escuchemos de la palabra santa, apuntarla e ir a buscarla con la luz, que es la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer qué dice el verso 5 de 2 Corintios 9:6. La palabra de Jesucristo dice así: por tanto, tuve por necesario exhortaros a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Les reitero lo último que dice el verso: y no como exigencia nuestra. En ese pasaje que a estos falsos maestros lo toman, esto es como un machete que se le devuelve a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ese pasaje nos indica a nosotros una riqueza espiritual. ¿Para qué también era la ofrenda? Porque el apóstol Pablo está refiriéndose a la ofrenda, no al diezmo. El apóstol Pablo está refiriéndose a dar con generosidad, pero no exigido. Porque ni la ofrenda es exigida. Entonces, pero si nosotros leemos el contexto y hacemos las cosas como nos dijo el doctor Lucas, en Lucas 1, versículo 1 al 3, que dice que nosotros tenemos que escudriñar desde el principio las cosas. Vamos a darnos cuenta ahorita en este momento, si Dios lo permite, cuál fue el trasfondo de ese capítulo, porque usted debería preguntarse, cuando usted lea la Biblia, pregúntese, qué extraño, qué es lo que quiso decirnos el apóstol Pablo, que por qué el apóstol Pablo estaba recogiendo dinero, que por qué el apóstol Pablo estaba recogiendo las ofrendas de las otras iglesias, y eran iglesias gentiles, y el apóstol Pablo en ese momento está enviando la carta, y el apóstol Pablo en el tiempo de esa era se encontraba en Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el trasfondo? Entonces, vamos a tratar de explicarlo en corto tiempo, porque es muy largo, sinceramente, pero vamos a tratar de explicarlo en corto tiempo. El apóstol Pablo en ese momento, según la historia, hubieron unos profetas en el pueblo de Jerusalén que profetizaron una catástrofe que venía. Estaban en tribulación. Y entonces estaban en una extrema pobreza y estaban en unas extremas necesidades. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los gentiles, porque estamos hablando que era la iglesia de los gentiles que le estaba pidiendo la plata, porque estamos hablando que esa fue la segunda carta a los Corintios, sabemos muy claro que era la iglesia gentil que se encontraba en los prostíbulos. Entonces, el apóstol Pablo reunió la ofrenda y nos dijo ahí a nosotros, ¿para qué era la ofrenda? La ofrenda es para que nosotros ayudemos o para que el ministro ayude a los necesitados, a los pobres, las necesidades de la iglesia, las necesidades de él mismo, porque él es el ministro, pero no es que se deje toda la ofrenda. Él tiene que repartirla también, porque ahí nos dejó muy claro. El apóstol Pablo a los gentiles le ayudaron a los judíos, porque la ofrenda era para los judíos, y los judíos no tenían que diezmar en ese momento, porque estaban en tribulación. Entonces el diezmo no era como tipo de obligación, era obligación para los que tenían heredad, no para los que no tenían heredad. Entonces, para que nos quede muy claro, la ofrenda es para que el ministro dé bendición de lo que Dios ha bendecido al pueblo. Que quede claro, ese era el trasfondo de ese momento que Pablo estaba pidiendo las ofrendas, pero como le leo en la última parte del versículo 5, dice, no como exigencia nuestra, no es exigido. Tiene que darlo de corazón, tiene que darlo de espíritu de verdad. Entonces, más adelante seguiremos hablando del tema. Para que quede claro. No puede ser exigido. Ok.
Dios nos ha dejado una amplia información en su palabra sobre el sustento de su obra, para que sepamos cómo debemos actuar conforme a su voluntad. Son sus negocios, así que Él es el único autorizado para determinar cómo ha de manejar las finanzas en la iglesia, que es la casa de Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchos pastores intentan justificar sus discrepancias con lo que Dios ha mandado en la Biblia, diciendo simplemente: es que nosotros lo hacemos de otra manera, y ¿quién les autorizó a ellos a cambiar lo que Dios ha dispuesto? ¿No es la iglesia la casa de Dios? En el desarrollo de este tema, voy a exponer lo que el Señor dice sobre esta materia, para que quede claro. Lamentablemente, la desobediencia a la palabra de Dios en este tema tan sensible no solamente ha traído un tremendo desprestigio de las iglesias evangélicas, que se han prostituido y fornicado con la gran ramera, acumulando las riquezas de este mundo que el Señor mandó enfáticamente a ignorarlas, sino que esta alquimia religiosa ha servido para levantar muchos reyes mitas que por lucro han seguido el camino de Balaán. Estos oportunistas no son más que comerciantes de la fe, que cuando el Señor venga les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con justa razón, Dios predijo que la condición del cristianismo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo sería lo de la Odisea, algo que a nuestro Padre Celestial le provoca náuseas. Puede abrir su Biblia en Apocalipsis 3, 16, 17, que dice lo siguiente: pero cuando eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué feo cómo amonesta esa iglesia ahí. Que Dios reprenda al diablo si alguno de nosotros nos encontramos en esa tibieza. Que Dios reprenda todo espíritu de tibieza y caliéntanos, Señor, te lo pido. Para ir ingresando más al tema, el diezmo no es una ordenanza para la iglesia, sino para la nación de Israel, porque pertenece a la ley y la iglesia está bajo la gracia. Dios dispuso en su pueblo terrenal, Israel, que la tribu de Leví no podía tener prosperidades. Por esta razón ordenó el resto de la nación sustentarlos con un 10% de sus ingresos, para que los sacerdotes levitas pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo, labor que debían efectuar desde los 25 años a cumplir los 50. Tenían que retirarse. En Números 8, 24, 25, entonces si ellos dicen que son los sacerdotes espirituales, hablando que cumplen la palabra como dice después de los 50 años, ya no pueden ejercer el ministerio. Obedezcan las Sagradas Escrituras entonces, porque muchos ministros dicen que ellos son los sacerdotes en el sentido espiritual, porque agarran el capítulo, como dije, que la Escritura es para enseñar. Entonces ellos, si están enseñando, ya es hora que se retiren. Si tienen más de 50 años, entonces obedezca la palabra de Jesucristo y ya, retírese de campo. Ya deje de hacer daño a la iglesia entonces. Esto es muy diferente a lo que vemos hoy en día, entre los que gustan llamarse levitas espirituales, quienes se han transformado en grandes empresarios con esta práctica inmoral y antibíblica del introducir el diezmo a la iglesia. Cuando digo antibíblica, no es que no está en la Biblia. Cuando digo antibíblica es que están enseñando algo que no es realmente para qué punto lo quieren hacer. Y ellos lo quieren, como le dije, introducir el diezmo a la iglesia. El Señor, para evitar esta corrupción dentro de su pueblo Israel, ordenó que siempre, pongan mucha atención, que el diezmo fuera entregado en productos, en trigo, en vino, aceites, animales, etcétera, etcétera. Todo lo cual era guardado en el alfolí, que era una gran pieza que estaba en el templo y que servía de bodega para almacenar el diezmo. ¿Para qué era? Para suplir las necesidades, para sustentar diariamente a los sacerdotes, jamás para que estos estuvieran o compraran o obtuvieran bienes terrenales. Hay que tenerlo muy claro.
Hay que comprender la palabra como tiene que ser. El diezmo no se hacía como pretenden explicar los engañadores de hoy, diciendo que era de esa manera porque aquel tiempo no existía el dinero. Burda mentira. La Biblia dice que en los tiempos de Abraham ya existía el dinero. Él compró con dinero el terreno para la tumba de su esposa. Además, sus múltiples, los pasajes que señalan que los trabajadores recibían un denario como salario por cada día de servicio. Incluso en la ley, en los días de Moisés, Dios había ordenado que se retuviera el salario del jornalero hasta el día siguiente. Debería ser cancelado cada día. Puede leer Levítico 19:13. La inmensa mayoría eran jornaleros que trabajaban para la minoría que era dueña de las tierras. Entonces, ¿por qué no se señala en la Biblia que esa mayoría de israelitas no entregaban 3 denarios mensuales correspondientes a sus diezmos? En cambio, hasta los días del Señor se menciona que para pagar el diezmo no traían dinero. Por el amor de Jesucristo, pueden leer Lucas 11:42. Que dice lo siguiente: diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y todo eso que guardaban el alfolí, que obviamente tampoco era una alcancía, como mienten estos comerciantes de la fe. No existe en toda la Biblia, porque yo no la he encontrado. Si ustedes la saben, me la pueden enviar al correo si gustan, o me la pueden enviar donde como quieran enviármela. Por eso no hay ningún problema. Disposición alguna, ni mandamiento, ni tan siquiera un solo ejemplo de alguna iglesia que recogiera el diezmo o de un cristiano que lo hubiera pagado. Yo sé que muchos dirán, pero los judíos en el momento de Jesucristo diezmaron, porque Jesús lo dijo reiteradamente en Mateo y en Lucas. Sí, pero tienen que entenderlo y comprenderlo. El templo de Dios todavía estaba en pie. No había sido destruido. Todavía no le había llegado el juicio que Dios proclamó en el momento de la higuera. Que Dios proclamó, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, todavía no se había cumplido eso. Que quede claro, no se deje engañar, o no se engañe usted solo. Yo sé que muchos pastores se van a escandalizar con esta afirmación. Y dicen, el diezmo es bíblico, porque se menciona muchas veces en la Biblia. Eso es verdad, pastor. Pero lo que no dicen es que siempre se menciona para la nación de Israel, nunca para la iglesia. Este es un tema tan sensible para los neoevangélicos como lo es María para los romanistas. Y esto es porque a ambos son fuente de ingresos económicos muy importantes para quienes lo manipulan. La Biblia también se menciona muchas veces el sábado, la circuncisión, los sacrificios de animales y muchas otras ordenanzas, pero eso no significa que la iglesia deba guardarlas. El sábado ni circuncidarse o continuar con los sacrificios de animales. ¿Me podrían explicar eso ustedes, falsos maestros? Si entendemos correctamente que aunque la Biblia lo mencione, nosotros los cristianos no debemos cumplir con esas ordenanzas, porque son parte de la nación de Israel. Entonces, ¿por qué los judaizantes, porque así les llamo yo también, porque quieren meter eso que es de la ley, son judaizantes de hoy, insisten en incluir algunos mandamientos que claramente son para Israel y no para la iglesia? No hay que ser muy observador para darse cuenta que justamente los que incluyen son aquellos que les pueden reportar algún beneficio material, como el diezmo, las fiestas de las primicias. Ni los pentecostales han mostrado interés alguno por añadir a sus iglesias a la fiesta de Pentecostés, porque esa en ninguna de las 6 restantes que se menciona en Levítico 23 les aportaría beneficio económico. Si les preguntáramos por qué no guardan la fiesta de Pentecostés, o la de los tabernáculos, o la fiesta de las trompetas, ninguno titubearía en respondernos así, porque esas fueron ordenanzas para Israel y que se podría decir entonces del diezmo y la parodia que practican como fiesta de las primicias, por el amor de Dios. Todo lector imparcial de la Biblia tendrá que admitir que esas 2 ordenanzas también fueron entregadas exclusivamente para Israel y no para la iglesia. ¿O quién se atrevería a decir que las fiestas de las primicias no corresponden a la ley? Por el amor de Cristo.
la fiesta de las primicias, como otras 6 fiestas solemnes que menciona Levítico 23, corresponden al calendario judío para celebrar una vez al año. Vuelvo a reiterar, una vez al año. ¿Por qué los comerciantes de la fe acuñaron la frase diezmos y primicias y demandan su pago mensualmente a las iglesias? Qué extraño, ¿verdad? Si la palabra en Levítico 23 me dice que es una vez al año, no me dice que son cada quincena, cada semana, cada mes o mensualmente. Bueno, que Dios reprenda al diablo. Estos engañadores que han traído tanto desprestigio al evangelio nos tienen acostumbrados con estos pasajes, sacándonos de contexto para atemorizar al pueblo de Dios. Sus favoritos son Malaquías 3:8. Dice lo siguiente: vosotros me habéis robado vuestros diezmos. 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Pero cortan y omiten mañosamente el resto del pasaje. Ya como se los dije en 2 Corintios 9:5, lo dice muy claro. ¿Cuál es la enseñanza? Que tenemos que ser generosos y no por exigencia. Entonces aquí no vengan a exigir nada porque no es lo que ustedes digan, es lo que Dios introdujo en el corazón de cada oveja y tenga que entregarlo con amor y paz. Pero usted quiere que suceda eso, dele buen alimento a la oveja, trate de llevarlo a un nuevo caminar con Jesucristo. El pastor que no combata el pecado no es un buen pastor. El pastor que no le está indicando a su oveja cómo poder triunfar en este momento de lucha, en este momento de circunstancias críticas, está mal. Entonces aquí no vengan diciendo que esto es aquí, que esto es allá, porque primero ustedes tienen que cuidar la grey, cuidar la iglesia, y Dios se encarga del resto. Vamos a ver qué es lo que dice. Puede leer, abra su Biblia en Malaquías 3. Vamos a tratar de interpretar correctamente. Malaquías 3. A los hijos de Leví. Oiga lo que dice Malaquías 3:3. A los hijos de Leví. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén por estos hijos de Jacob. Ojo, queda claro, ¿verdad? Si usted es hijo de Jacob, está bien, usted es judío. Pero yo no soy judío, yo soy cristiano. Entonces yo soy hijo de Dios, no hijo de Jacob. Os habéis apartado de mis leyes. Oiga lo que dice, mis leyes. Cuando nos habla de mis leyes, fueron las que entregó Dios al pueblo por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda la Biblia, no llama a la iglesia, ponga atención, la nación. Esto corresponde a Israel, a los hijos de Jacob, y jamás dice maldito a ningún creyente. ¿Me habéis robado? Todas las naciones os dirá: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Que claro, la iglesia será perseguida y aborrecida, maltratada, tribulada, pisoteada, querrá destruirla. El Satanás nunca nos dijo que nosotros somos tierra deseada. La única tierra deseada que hay es Israel. Y usted se pone a pensar: ¿por qué atacan tanto a Israel? ¿Por qué quieren destruir a Israel? ¿Por qué este poco de demonios satánicos de Irak y de Rusia y todos esos turcos, esos locos musulmanes quieren destruir a Israel? Porque es una tierra deseada. Porque ahí está lo que dijo Jesucristo: serás tierra deseada por todos los enemigos. Verso 14. Y habéis dicho: que aprovecha que guardemos su ley. Vea cómo concluye. Esto lo está diciendo a los que guardaban su ley, a los hijos de Jacob, a la nación de Israel, y no a la iglesia. Vamos, por el amor de Dios, escudriñen las escrituras. Y si estos falsos maestros dicen que ellos son los levitas, los sacerdotes espirituales, entonces Malaquías le está cayendo a usted, porque usted es el que se está robando los diezmos de las ovejas, usted es el que se está robando las ofrendas de las ovejas, y no está haciendo lo que Dios demanda, no está haciendo con lo que Dios dijo que tenías que hacer. Entonces, si ustedes dicen que son los espirituales sacerdotes y los levitas, ese capítulo de Malaquías 3 no es para la grey. Ese capítulo de Malaquías 3 es para los líderes. Si gusta, lea muy bien el contexto y trate de pedirle al verdadero Espíritu Santo que realmente quería decir ahí, porque es a los sacerdotes, no a sus ovejas. Si usted lee la Biblia, usted no tiene que ser demasiado estudioso, sinceramente, porque cada vez que menciona el diezmo, cada vez que menciona la palabra diezmo, siempre es para la nación de Israel. En todo el Nuevo Testamento, donde se encuentran las instrucciones para la iglesia, aparece solamente 3 veces
y nunca con conexión con la iglesia ni los cristianos. Pongan mucha atención. En Lucas 11:42, Jesús reprende a los fariseos hipócritas y les dice: ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El Señor está reprendiendo a los fariseos, que son los israelitas y no los cristianos, para reprocharles su hipocresía y preocuparse del diezmo y no de la justicia y del amor de Dios. Esto nos suena muy familiar, ¿verdad? El pasaje paralelo de Mateo dice a estos fariseos hipócritas representantes de la ley. Y resulta curioso ver a muchos líderes religiosos de nuestros días cómo se esfuerzan por edificarse con esos hipócritas para poder cobrar el diezmo. En Mateo 23:23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, si dejas de hacer lo más importante que menciona el Señor, la justicia, la misericordia y la fe, porque ellos se estaban preocupando únicamente en lo material, el diezmo, como muchos. O usted es de aquellos que le han creído a los mercaderes de la fe que lo más importante que se refería al Señor, que no hay que dejar de hacer cumplir, era el diezmo, la menta, el eneldo y el comino. Por el amor de Cristo. Resulta muy evidente, aún para el lector más ardiente defensor del pago del diezmo dentro de la iglesia, que lo que está diciendo el Señor, y no admite otra interpretación posible, a no ser que desee intencionalmente torcer las escrituras, que aquello que dijo el Señor fue así. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, el diezmo, la menta, el eneldo y el comino, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquello lo más importante que esos hipócritas habían dejado de cumplir, que era la justicia, la misericordia y la fe, no podría estar refiriéndose al diezmo, porque esos hipócritas aún lo seguían pagando. Juzgue usted. ¿Qué puede ser más importante para el Señor? Y que Él dice, no hay que dejar de hacer. Y note que dice hacer y no pagar. ¿Cómo debería ser si es que el Señor se estuviera refiriendo al pago del diezmo para mantener en la gracia para la iglesia? El diezmo, la menta, el eneldo, el comino, o la justicia, la misericordia y la fe. Además, resulta curioso, por decirlo menos, como estos pastores que obligan a sus congregaciones a pagar el diezmo hoy en día para tener ellos que pagar el diezmo de los diezmos. Eso es lo que ellos tienen que pagar a toda iglesia que pertenece a una organización. Han decidido muchos de ellos retirarse de sus afiliaciones a seguir funcionando como iglesias independientes, para esta manera de no tener que pagar el diezmo de los diezmos, como se lo reiteré en Números 18, versículos 20 al 32. Al igual que en Hebreos 7:5, aquí vuelve a señalar que el diezmo era de la ley. Dice textualmente de la ley, y en la última parte del versículo destaca que esto era necesario hacer. No dice que es necesario hacer porque resulta evidente, porque eso era de la ley, y de la ley corresponde el pasado, la gracia al presente. Ya no es necesario para la iglesia porque Dios abolió la ley, en la cual, como vivimos, se incluye el diezmo. Ahora, está tratando con un pueblo espiritual, no uno terrenal, como fue en el Antiguo Testamento, el cual le ofreció bendiciones terrenales. Por esta razón ahora debemos dar o no pagar o por obligación, sino como cada uno ha sido prosperado y proponga en su corazón. El diezmo pertenece a la ley, que fue abolida. La ofrenda voluntaria a la gracia en la cual se encuentra la iglesia. ¿Usted está bajo la gracia o la ley? Pregúntese, hágase esa pregunta. Hágale esa pregunta a su ministro. ¿Estamos bajo la gracia o bajo la ley? En Hebreos 7:5 dice, ciertamente a los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar al pueblo los diezmos según la ley. Claramente indica que los diezmos son según la ley. Era un mandamiento establecido en la ley. La obligación de pagar los diezmos siempre ha correspondido a los judíos y a los hijos de Leví, a los que estaban bajo la ley, y era para los sacerdotes que vivían en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Por este motivo los judíos de nuestros días no cobran el diezmo, porque no existe el templo en Jerusalén.
Esto lo puede consultar a cualquier judío observante de su religión y pregúntele si pagan hoy en día diezmos y se sorprenderá su respuesta. La única ocasión que se menciona el diezmo fuera de la ley corresponde a una vez cuando el padre de la nación de Israel, Abraham, dio el diezmo, después de la victoria sobre los reyes que habían llevado prisionero a su sobrino Lot. Fue una sola vez y no un pago mensual. Tal vez te sorprendió esto lo que acaba de decir. Sobre los reyes que había llevado prisionero a su sobrino Lot. Fue solo una vez y no un pago mensual, donde el Espíritu Santo tenía especial cuidado en establecer que dio, oiga la palabra, dio en esa oportunidad el diezmo, pero jamás dice que pagó. Dice la palabra dio, léalo por el amor de Dios, dice dio, no que pagó, como tuercen estos falsos maestros de nuestros días. Inclusive en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7:2 y 5, en ambos versículos dice que Abraham dio el diezmo y no necesita un nivel educacional sobresaliente para reconocer la gran diferencia que existe entre dar, como dice la Biblia, y pagar, como adulteran estos falsos maestros. Vamos a ver qué en cuanto a Jacob. Nunca dice la Biblia que cumplió esa promesa. Si lo encuentran, envíamelo para aprenderlo. En la Biblia no dice que Jacob cumplió la promesa, como muchas otras, que hizo cuando huyó de su hermano Esaú, a quien había suplantado con engaño para obtener con astucia y fraude la primogenitud y bendición de su pueblo. Si él hubiera dado el diezmo, las escrituras tendrían que decirlo. ¿A quién se le hubiera entregado? Todo aquel que diga que Jacob pagó el diezmo debería ser capaz de citar el pasaje bíblico y que me lo envíe para darme cuenta dónde lo dice. ¿Qué lo hizo y a quién se lo entregó? En el caso de Abraham, la palabra de Dios dice claramente cuándo lo hizo. ¿A quién se lo dio? Para la promesa que expresó Jacob se pierde en el tiempo y todo lo que se diga al respecto no es válido. Si encuentran esos pasajes que yo todavía no los he encontrado, por favor, se lo pido, envíenmelos para cambiar de opinión según lo que dicen de Jacob. ¿Qué conjetura humana, especialmente de aquellos que tienen intereses particulares en esta materia? Pero no podrán mostrar ningún pasaje que diga que Jacob pagó el diezmo, porque eso no aparece en la Biblia. Como reitero, no lo he encontrado. En Hebreo, en el capítulo 7, también se indica con mucha precisión que ahora, en la gracia, no existen los sacerdotes levitas, porque hubo un cambio de sacerdocio y de la ley. Pongan mucha atención. Vamos a ver qué es lo que están diciendo estos falsos maestros. En Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Además, el Señor establece en su palabra que ahora en la iglesia todos somos sacerdotes. Pongan mucha atención. En Apocalipsis 1:6. No solamente los que somos pastores o los que están encima de los concilios o los ministros, no solamente los que son pastores, vuelvo a reiterar, como también tergiversan. Así que cuando usted escuche hoy en día a pastores que dicen que ellos son los levitas espirituales, sepa ciertísimamente que se encuentra ante un estafador que con engaño está haciendo ganancias deshonestas. Venido Cristo hubo cambio de sacerdocio y de la ley. Inclusive el mismo Señor Jesucristo no fue un sacerdote levita, como muchos quieren enseñar. Estos son los únicos pasajes en todo el Nuevo Testamento donde se menciona el diezmo. Uno, para reprender a los fariseos hipócritas, y otro para recordar a Abraham, el padre de la nación de Israel, cuando en una ocasión, reitero, en una ocasión dio el diezmo, pero nunca se pidió a ningún cristiano pagar el diezmo. Jamás leemos, ¿oísteis? Que fue dicho a los antiguos que debían pagar el diezmo, lamenta el eneldo, el comino. Mas yo os digo que vosotros ahora habéis pagar el diezmo, las primicias, las ofrendas en todos los meses. Que Dios reprenda al diablo. En el Sermón del Monte, donde el Señor confirmó sus verdades, sus verdaderas demandas de la ley, no hizo ninguna mención del diezmo. ¿Piensa alguno que el Señor se olvidó de esto?
Que Dios reprenda al diablo. Si el diezmo fuera una ordenanza para el cristianismo, ¿no le parece extraño que no se mencionó ni una sola vez para la iglesia en todo el Nuevo Testamento? Entonces, ¿por qué las iglesias piden el diezmo? Inclusive, en algunos lugares hasta publican listas con los morosos para humillarlos públicamente. También aquellos que se atrasan en sus pagos son castigados y separados de las actividades desarrollantes de la iglesia y no los dejan administrar, no los dejan absolutamente nada, porque supuestamente están maldecidos. Que Dios reprenda al diablo con estos falsos maestros. Quiero hacer aquí un paréntesis, un preámbulo, para que comprendan. Este estudio no es para las ovejas que diezman, no es para las ovejas que ofrendan. Este estudio es para los falsos maestros que están enseñando y torciendo las escrituras y diciendo cosas que la Biblia no dice y que Dios tampoco ha demandado, para que quede claro. Aunque es una práctica sin ningún fundamento bíblico para la iglesia, existen en mantenerla porque es muy lucrativa. Esto parece ser la única razón por la cual cobran indebidamente el diezmo. Esta exigencia, que siempre está ligada a fuertes cadenas de superstición, con los cuales estos comerciantes de la fe cuidan de atar a sus congregaciones para atemorizarlos a los que pretenden escapar de esta obligación, atemorizándolos con todos los males del infierno que les vendrán si no cumplen con este deber, y prometiéndoles que las ventanas de los cielos se abrirán si pagan. Solo puede ser comparada a las prácticas gangsterinas que realizaban la mafia en los tiempos de Al Capone. Que Dios reprenda al diablo. Tenemos que comprenderlo. Para asegurar el pago de protección que exigen en la mayoría de las iglesias de nuestros días y no ser alcanzados por ningún tipo de males que les sobrevendrían si no cumplen con este pago. No solamente recurren a las estrategias de publicar listas con los morosos, hacer pasar adelante a los que están al día con sus diezmos para estimular su ego y dejar en las bancas a los que están atrasados, sino que el mayor éxito lo han conseguido a través de la superstición y el temor, donde también los falsos profetas y agorreras tienen una gran participación con historias que inventan. Enseñan que además en sus iglesias que si alguien no paga el diezmo, le está robando a Dios. Y que los ladrones no heredan el reino de Dios. Claramente están diciendo, pongan mucha atención porque estos son que Dios los reprenda, la verdad. Claramente están diciendo que el que no paga no es salvo. Y en consecuencia se irá al infierno. Esto es una de las grandes herejías que la gente no quiere detectar cada vez que un falso profeta, maestro, apóstol, como quiera llamarlo, desde la nueva era, este poco de mentirosos como Cash Luna, Maldonado y XXX, un montón de personas más, porque la lista es innumerable y el estudio se me hace muy largo, entonces no quiero que se me duerma. Que consecuentemente se irán al infierno. Que Dios reprenda al diablo porque prácticamente están diciendo que si usted no paga el diezmo, usted no se salva. Es una herejía. Los atemorizan por completo. Y la gente, yo no sé lo que sinceramente, cómo estarán con esas historias que inventan sobre tragedias que supuestamente le han acontecido a aquellos que no han pagado sus diezmos, a como las ventanas de los cielos se han abierto en bendiciones sobre los que están al día en su pago. Conectan todo lo bueno y lo malo que el ser humano pasa en esta vida terrenal a una consecuencia directa del diezmo. Todo gira a sus vidas supersticiosas en torno a las consecuencias del pago del diezmo. Yo he escuchado a muchos que me dicen, no, Castellón, yo soy bendecido porque yo pago el diezmo. Yo soy bendecido porque yo ofrendo. Ay, Señor Jesucristo. Son las personas que no leen la Biblia. Usted es bendecido porque usted aceptó, porque usted fue lavado, porque usted cree en Jesucristo, porque usted ora, porque usted ayuna, porque usted anda buscando a las almas perdidas, porque usted es fiel con lo que Dios nos demanda. No es porque diezma, no es porque ofrende, no es eso. No es eso es una parte, pero no es eso, que yo quiero que lo comprendan. Para eso es este estudio, para que esos falsos maestros que están enseñando esa doctrina herética y que es de la ley, que no tenemos que hacerlo por el amor de Jesucristo, comprenda. Dios va a sostener su iglesia. Dios sabe qué es lo que necesita. Usted no tiene que estar engañando y ofendiendo y menos maldiciendo y menos diciendo que se van a ir al infierno los que no ofrenden y los que no diezmen. Por el amor de Dios, eso es Dios con el corazón de cada ser humano.
Por el amor de Cristo, arrepiéntase y busca a Jesucristo que todavía está con vida. Y si como lo dije atrás del estudio, si te crees espiritual, sacerdocio, a los 50 años ya, deja de estar robando más. Entrega tu iglesia, entrega tu concilio, entrega lo que sea, cumple la palabra como dice. Entonces, a los 50 años ya no puede estar ejerciendo más, compréndalo. El ser humano, sea creyente o inconverso, debe necesariamente enfrentar enfermedades. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dificultades o complicaciones que son concurrentes en la vida normal, algunos hasta extremos, muy especialmente como Job, pero estos engañadores los convencen que es una consecuencia porque no estás diezmando. Por el amor de Dios, que Dios reprenda al diablo de no haber pagado sus diezmos. Y por el contrario, todo éxito y todo lo bueno que pueda acontecer es debido a que estás al día con tus pagos. Es una estrategia que se asemeja a las mandas de los católicos o a la venta de indulgencias que inventó la religión romanista. Cualquier persona que no se haya dejado atemorizar con estas artimañas, aún los inconversos con un criterio formado, tendrán que admitir que el Dios de estos líderes religiosos representan es un Dios que está más interesado en el dinero que en las almas, eso es lo que corresponde al Dios que enseña la Biblia. Los apóstoles en la Biblia condenaron duramente a los que pensaron que podrían manipular e influir a Dios por medio del dinero. En Hechos 8:20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y cuando el día de hoy hacen donaciones para que les vaya bien, para sanar, para conseguir trabajo, solucionar un problema familiar o hasta amoroso, como lo hacen los brujos por el amor de Jesucristo, si quiere pagar para que vuelva su esposo o su señora o su novia o quien sea, vayan de un brujo mejor y ya deje de ser tan hipócrita y de estar tratando de engañar y de manipular la gran misericordia que fue dada por nuestro Padre Celestial cuando Jesucristo vino y murió por nosotros, por nuestros pecados. Y usted, falso maestro, deje de estar explicando cosas heréticas que pronto darás cuenta. Lo utilizan como para la buena suerte, como para pagar una manda, pretenden comprar el favor de Dios. El Señor de la gloria no es un limosnero y tampoco necesita ser manipulado porque Él es dueño de todo. Si usted cree eso, que tenemos que dar dinero por medio de pactos y diezmos, es una decisión suya, pero ya sabe la verdad. Nadie podrá decirle al Señor, yo no lo sabía. Eso estuve engañado por ser tan desobediente, por no leer tus palabras, Señor Padre, para que nadie me engañara. Y el Señor te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque Él también te mandó a escudriñar las Escrituras para que no permitieras que dañaran la palabra santa y para que la defendieras. Léase 2 de Timoteo 4. Léase Judas. Ahí está claro. Ya es culpa suya, porque ya sabe la verdad. Dese por enterado y comparta esto, que también será de gran bendición para muchos, para que no sigan engañados. El diezmo fue una disposición divina para sostener a los sacerdotes levitas, que por ordenanzas de Dios no podían poseer bienes materiales, ninguna prosperidad, casas, terrenos, animales, etc. Y en esta era la razón por la cual ellos piden diezmo, debería ser entregado en especies, nunca en dinero, porque el Señor lo sabe todo. Él no quiere que usted se pierda por causa de la avaricia y que no usaran esta fórmula de engaño que muchos falsos maestros enseñan a su pueblo, y el evangelio sería blasfemado por culpa de estos ignorantes y avaros que siguen lavando el corazón de muchos al mismo infierno. Salga de esa iglesia. Si tu ministro te dice que serás maldecido por Dios por no dar los diezmos, y toman Malaquía y no saben que hablan claramente que es para los sacerdotes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, perdón, salga de ahí, sacúdase el polvo de los pies y salga huyendo de ahí. El pago del diezmo corresponde plenamente al carácter de la ley. Los judíos debían primeramente cumplir para luego recibir la bendición, y estas bendiciones siempre fueron ofrecidas a ellos en cosas materiales. Puede leer muy claro donde dice Deuteronomio 28:2.
Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones, más tierras, más animales, más frutos, más hijos, más siervos. Este es el motivo por lo cual todos los hombres fieles del Antiguo Testamento fueron personas muy ricas. A diferente de esto, en la gracia no existe el pago del diezmo ni la promesa de que recibiremos más prosperidad terrenal, porque lo contrario, ahora nos manda a que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Las recompensas que espera el verdadero creyente se encuentran en las moradas celestiales que Cristo fue a prepararnos, no acá en la tierra. Pongan mucha atención. Ninguno de los hombres fieles de la iglesia han llegado a ser ricos como consecuencia de su fidelidad. Son prosperados porque Dios tiene cuidado de sus mismos hijos. El mismo Señor Jesucristo nos dejó un vivo ejemplo de austeridad. Por siendo rico se hizo pobre, pero obviamente no porque tuviera algún pecado, como mienten con sus estrategias los comerciantes de la fe. Los primeros cristianos donaron toda la iglesia, incluyendo sus casas, pero ninguno de ellos llegó a ser rico, como falsamente les prometen hoy a los exponentes del evangelio de la prosperidad. La iglesia siguió durante 3 siglos sufriendo pobreza y persecución, hasta que se corrompió casándose con la Roma pagana en los días de Constantino. Solo entonces comenzó a enriquecerse. Qué extraño, ¿eh? En el cristianismo no pagamos porque sea una obligación ni esperamos recibir más. Ahora damos libremente por amor como propongamos en nuestro corazón. Si alguien le dice que tiene que pagar el diezmo, entonces ya no sería libremente como propuso en su corazón, sino que sería una imposición. La estrategia de muchos ministros salen diciendo, hay necesidades de pagar y por eso cobramos el diezmo. Si el diezmo no es para la iglesia, ¿cómo se financia la iglesia? Dios ha dejado instrucciones claras y precisas a su pueblo, porque nada queda en nuestro criterio. Dios tiene el control de todo. La gran mayoría puede citar solamente una frase en 2 Corintios 9:15. Dios ama al dador alegre. Porque eso es lo único que le han enseñado. Y es porque no escudriñan las escrituras como lo manda el Señor. Le vuelvo a leer el versículo completo. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por ejemplo, para ser sanado o conseguir algún otro tipo de favor. Porque Dios ama al dador alegre. Esto, si no lo sabemos entender, enseña mucho engaño de los falsos maestros, porque dicen que vengan, pacten con Dios para que sean sanos y prosperados. Es una mentira de las mismas pailas del infierno. Los pactos no son doctrina, porque Dios es el único que pacta y no el hombre con Dios. Esta es la voluntad de Dios. Cada uno no dice que pague, como propuso su corazón. En 1 Corintios 16 añade: cada primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Si alguno tiene duda cuál es el primer día de la semana, solamente debe consultar a un diccionario y buscar la palabra domingo. El creyente ahora en la gracia debe dar, comprenda, debe dar, no pagar, sin esperar recibir algo a cambio. Libremente por amor según lo que haya prosperado, lo deberá hacer cada día, domingo, no todos los días de la semana. Esto es otro punto, es algo muy extraño, que nos piden solamente las ofrendas los domingos. Pero ya, aquí vamos a ver cómo es la situación. Porque es antibíblico recoger ofrendas en todas las reuniones, especialmente si son reuniones públicas donde se encuentran visitas presentes que vinieron a escuchar la palabra que debería entregarse de gracia, gratuitamente, como ordena el Señor. Estoy seguro que si no recogieran ofrendas en todas las reuniones y lo hicieran como el Señor lo mandó, estos mercaderes de la fe no estarían interesados en realizar reuniones casi todos los días de la semana y en muchos lugares hasta 2 o 3 veces por día. El Señor nos manda que cuando demos no seamos como los hipócritas que dan para ser vistos. Le gustan pasar adelante con el dinero en la mano para que todos los vean. A diferencia de esto, el verdadero cristiano no hace tocar trompeta para que todos sepan. Jesús dice que esos hipócritas ya tienen su recompensa, la admiración de los hombres solamente. El Señor nos manda que cuando demos algo, que ni tu izquierda sepa lo que dado tu derecha. Resumiendo el tema, el diezmo fue ordenado por Dios
entregarlo en productos a los sacerdotes levitas, nunca en dinero, porque era para su sustento diario, no para tener bienes y menos aún para acumular dinero, porque ellos no podían poseer propiedades. Segundo, el diezmo era de la ley, Mateo 23:23, según la ley, Hebreos 7:5. En la gracia debemos ofrendar todos los domingos libremente como cada uno propuso en su corazón, sin que tu izquierda, ponga mucha atención, sepa lo que ha dado tu derecha. El verdadero cristianismo se basa en lo que Dios ha dicho, jamás en lo que no ha dicho. Aún el padre de mentiras le dice al Señor, escrito está, y el argumento del Señor siempre fue, escrito está también. ¿Por qué? Porque ellos vienen y se disfrazan. Pongan mucha atención, ellos vienen y se disfrazan. En uno de mis temas hablé muy claro de las características que el diablo siempre imita. Siempre trata de imitar todo lo que es Jesucristo. Como dije muy claro, Dios es representado por un león, el diablo también se semeja como un león. Dios es representado como el lucero, el diablo también se refleja como el lucero. Dios es representado que viene a caballo con sus ángeles, el diablo también se viene representado. Entonces tenemos muy claro que el diablo siempre imita a Jesucristo. Entonces que nos quede claro, cuando el mismo argumento de él fue escrito está, y también el Señor se lo dijo, escrito está. Lo que siempre caracteriza a un verdadero profeta de Dios era que decía, así ha dicho el Señor. Hoy estos falsos maestros han llegado a la necedad debido a que no existen versículos de la Biblia que los autorice a pedir el diezmo. Pretenden justificar sus prácticas inmorales con un argumento que solo puede ser aceptado por personas muy fanáticas o ignorantes que dicen, muéstrenos un versículo de la Biblia que prohíba cobrar el diezmo. Qué farsa, estos que se la saben toda. Como este dicho, está haciendo público que el diezmo no es algo que Dios ha demandado para la iglesia, porque son incapaces de mostrar un versículo que les autorice y se ven forzados a torcer el argumento recurriendo a lo que la Biblia no dice. Pongan mucha atención. Sería lo mismo que un drogadicto se justificara diciendo que en la Biblia no existe un versículo que prohíba fumar marihuana, oler cocaína, o que un católico justifique que el credo de los romanistas, que María murió, luego que resucitó y subió al cielo con cuerpo glorificado, como lo asegura el Papa Pío XII en el año 1950, total, como la Biblia no lo dice, lo contrario, habría que aceptarlo. Jamás. Dejen estar mintiendo y torciendo las escrituras. Pero todo creyente sincero sabe perfectamente que el cristianismo descansa en la Biblia. Dice, jamás. Es lo que dice, lo contrario sería mandamiento inventado por hombres. ¿Y usted a quién desea obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Seguramente que los tales en su ignorancia desconocen lo que le sucedió a Nadab y Abiú en Levítico 10. Que trajeron fuego extraño que Dios nunca dio. Es lo mismo. Traen palabra que Dios nunca ha dado. No desea librarse de las ataduras de esta superstición con los mercaderes de la fe. Han amarrado esa obligación impuesta por ellos. Aprenda a dar libremente por amor, sin esperar nada a cambio. Hágalo sin que su izquierda sepa lo que ha dado su derecha. Eso es dar el verdaderamente amor. Ese es el dar. Porque amamos al Señor y no para ser vistos por los hombres. Hágalo sin hacer tocar trompeta como los hipócritas. No espere recibir nada a cambio, porque no se puede comprar el favor de Dios. El santo no puede ser manipulado, menos con algo que es dinero. Quizás llegue a dar lo mismo que el diezmo o más, pero la gran diferencia está en que no será una carga impuesta y la recompensa vendrá del Señor. De lo contrario, todo ese esfuerzo será quemado como paja en el tribunal de Cristo. Tampoco es suficiente que usted se engañe diciendo que el diezmo que doy es mi ofrenda para el Señor. Eso es adormecer su conciencia para eludir su responsabilidad de enfrentarse a la práctica impuesta por los hombres, despreciando lo que el Señor realmente ha mandado. El diezmo no es para la iglesia. El diezmo no es lo mismo que la ofrenda. Una pertenecía a la ley, era según la ley, y la otra ofrenda, reitero, una pertenecía a la ley y la otra corresponde a lo que el Señor ha dispuesto para la iglesia en la gracia. No se haga cómplice sustentando un sistema corrupto porque usted
deberá dar cuenta un día de cómo ha gastado lo que el Señor le ha confiado, que su ofrenda sea limpia, sin contaminaciones de sistemas corruptos impuestos por hombres, no presente fuego extraño que Dios no ha mandado a presentar. Ninguna ofrenda debe tener ingredientes que Dios no ha mandado, de lo contrario, no será aceptada por el Señor. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura ni miel. La levadura es figura del pecado y la miel representa la dulzura del sistema del mundo. Dios no se agrada en ello, aunque a usted le resulte muy dulce. Tenga mucho cuidado. Obedezca lo que Dios le ha mandado hacer, no lo que los hombres quieren decir. Hágase esta pregunta y haga esta pregunta a sus pastores. ¿Por qué si me enseñan a diezmar, por qué no me enseñan los 3 diezmos que la Biblia describe? De manera que el primer diezmo es una cosa dedicada a Dios. En Levítico 27, 30, 34 hay 3 tipos de diezmos. Están claros en la Biblia. Y los 3 diezmos son bajo la ley. Pero aquí no es que si hay más diezmos o no más diezmos. Vamos a terminar con broche de oro, indicando que para qué era el diezmo y para quiénes eran. Vamos al libro de Levítico 27 capítulo 30 en adelante, y la palabra de Elohim dice lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio cambio será cosa sagrada. No podrá ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, para terminar, 3 tipos de diezmos, 4 tipos de diezmos, con el diezmo de los diezmos que mencionamos en Números 18 al principio. Ese es el 4º diezmo, ese es para los ministros, según la ley. El primer diezmo era para las fiestas, era para Dios, el primero. El segundo debería apartarse cada año. El primero debería llevarse regularmente sin retenerlo a los servicios de los que edificaban y corregían las ovejas del pueblo, para acercarlas al Espíritu Santo y a su santidad. El segundo, para ser gastado personalmente durante las fiestas santas, Deuteronomio 12:6, Deuteronomio 7:18, Deuteronomio 14:22, 27. El diezmo especial del tercer año era para gastarlo entre ellos mismos. Se administraba de una manera muy distinta. El tercer diezmo debería ser ahorrado localmente y guardado a cada ciudadano en el pueblo. Deuteronomio 14:28, Deuteronomio 26:12. Para el uso de los pobres de la comunidad, el extranjero, el huérfano y la viuda. En otras palabras, el tercer diezmo es lo que mucha gente conoce ahora como un fondo de emergencia. Aparte de lo que la Escritura ordena, queridos amigos y amigas, las fuentes históricas de la época también describidas en esos mismos 3 diezmos. Josefo afirma claramente que ese diezmo recolectado para los pobres era diferente a los otros 2 y citados, aparte de los 2 diezmos, que como os he dicho, deberías pagar todos los años, uno para los levitas y el otro para las fiestas. Deberías aportar cada 3 años un tercer diezmo para ser distribuido entre las necesidades, las mujeres, las viudas y los niños huérfanos. Antigüedades de los Judíos, libro 4, capítulo 8, sección 22. Gracias te doy, Padre Celestial, por haberme permitido de llevar un tema más, porque si está en tu palabra santa hay que predicarlo como tiene que ser, con la luz de la verdad. Señor, cambia cada corazón y cada mente que escuche este estudio, y como reiteramos al principio, no es contra los que dan, no es contra los que diezman o ofrendan, sino contra lo que están haciendo mal, estos falsos maestros. Porque si el diezmo lo hubieras colocado para la iglesia o la ofrenda, hay que hacerlo con amor, con paz y no por obligación. Hay que darlo por ser generosos y dar más del 10%,
porque eso es lo que tú quieres, no un 10, quieres un 10%, un 100% de todas las cosas, porque todas son tuyas. Padre Celestial, que Dios lleve bendición a esas familias. Amén y amén. Los espero en el próximo tema, si Dios lo permite y no nos hemos ido en el arrebatamiento de la iglesia. Y busca a alguien para bendecir. Te voy a regalar unos puntos para que seas grato ante los ojos de Dios y sigas creciendo en esto tan lindo que es en el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Primer punto, anuncia el Evangelio de salvación. Segundo punto, ora sin cesar. Tercer punto, busca a alguien para bendecirlo y ayudarle. Cuarto punto, ayuna por las almas perdidas. Que Dios te bendiga.